regresa a las cocinas del Vaticano y descubre los postres favoritos de cada papa moderno. Desde delicias rústicas italianas hasta dulces internacionales, cada plato revela un toque de la personalidad papal. Comencemos. Durante la tumultuosa Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII, según se dice, prefería el Savaglione, una crema caliente y cremosa hecha con yemas de huevo, azúcar y vino Marsala. Este postre tradicional italiano, a menudo servido en copas delicadas o sobre bayas frescas, simbolizaba tanto la indulgencia como la sencillez. Pío XII, conocido por su naturaleza ascética, no era propenso a los excesos, pero el Savaglione era el tipo de lujo humilde que apreciaba. Le recordaba sus raíces romanas y las cenas de su infancia, donde una cucharada de este cremoso plato marcaba el final de un festín. La suave dulzura del Savaglione, preparado sin harina ni cremas espesas, reflejaba la preferencia del Papa por la pureza espiritual y culinaria. Si bien existe poca documentación sobre su dieta personal, los chefs del Vaticano destacaron su predilección por los postres elegantes pero sobrios. Hoy en día, el Savaglione rara vez se sirve fuera de Italia, pero quizás sea hora de redescubrir la sutil sofisticación de este favorito papal, porque a veces los sabores más sagrados vienen en las cucharadas más ligeras. El Papa Juan XXIII, cariñosamente llamado el Papa Bueno, trajo calidez y accesibilidad al Vaticano, y su postre favorito reflejaba ese mismo espíritu humilde. Adoraba el clásico helado de vainilla con higos maduros, un simple pero suculento guiño a sus raíces bergamascas. Criado en una numerosa familia de agricultores, valoraba las comidas que honraban la tierra y las estaciones. El helado le recordaba los veranos del norte de Italia, mientras que los higos simbolizaban la abundancia y la paz. Los visitantes del Palacio Apostólico a menudo recordaban su deleite cuando les servían esta delicia, especialmente cuando los higos eran frescos de los jardines papales. A diferencia de los pasteles elaborados, esta combinación no requería pretensiones, simplemente un sabor limpio y reconfortante. Su amor por este postre no se trataba de un capricho, sino de recordar sus orígenes. Incluso al abrir la Iglesia al mundo moderno a través del Vaticano II, se mantuvo firme en la tradición. Y en esa tradición, un plato de helado con higos era más que un postre, era gratitud, servido frío y dulce. Pablo VI, introspectivo e intelectual, prefería la dulzura terrosa del castagnaccio, un pastel rústico toscano de castañas elaborado con harina de castañas, aceite de oliva, romero y piñones. Nacido cerca de Brescia, en el norte de Italia, conocía bien los sabores modestos de montaña, y el castagnaccio era un clásico de la infancia durante los meses más fríos. Denso y sutilmente dulce, este postre encajaba con los gustos minimalistas y el estilo de vida meditativo de Pablo VI. Aunque no a todos les encantaba su textura única ni su aroma herbal, le conectó profundamente, quizás porque destacaba, al igual que su papado. Una vez comentó que no hay que temer a la sencillez, y su postre predilecto lo encarnaba a la perfección. Aunque rara vez se sirve en los restaurantes modernos, el castagnaccio era una discreta declaración de sabor sin ostentación. Para Pablo VI no era un capricho para deslumbrar, sino un alimento para el cuerpo y el alma. Disfrutarlo era casi contemplativo, y en cada piñón y toque de romero se podía percibir la reflexión. Pero a continuación, nos adentraremos en un postre que deleitó a multitudes, igual que el Papa, que lo adoraba. Prepárense para capas hojaldradas, azúcar glass y un legado verdaderamente dulce. Aunque su papado duró solo 33 días, el Papa Juan Pablo I dejó recuerdos de calidez, humildad y una gran afición por el millefoglio, la versión italiana del pastel de Napoleón. Con crujientes capas de hojaldre y crema pastelera entre ellas, espolvoreadas con azúcar glass, era un postre que encajaba con su personalidad. Con capas, ligero y muy apreciado por muchos. Nacido en la región del Véneto, el millefoglio era un pastel de celebración que se servía a menudo en festivales locales y reuniones familiares. Para Albino Luciani, como se le conocía antes del papado, no se trataba de extravagancia, sino de alegría. Cuando le servían millefoglio en el Palacio Apostólico, se dice que se reía entre dientes al ver cómo siempre se le desmoronaba en las manos, diciendo: «Hasta los santos lo hacen todo». A pesar de su breve etapa como pontífice, su espíritu accesible perdura, y el millefoglio, aunque de origen humilde, se convirtió en un postre perfecto para terminar. Recordó a todos que la felicidad puede ser fugaz, pero aún así lo suficientemente dulce para saborearla, aunque sea por un momento. Cuando el Papa Juan Pablo II mencionó la kremovka durante una visita a su ciudad natal, Wadowice, Polonia, el postre se volvió legendario de la noche a la mañana. Después de graduarnos, dijo: «Fuimos a comer kremovka».
La multitud estalló y pronto también lo hicieron las pastelerías de toda Polonia, que se apresuraron a recrear el dulce favorito de la infancia del Papa. Conocido localmente como kremówka papieska, es un pastel de crema polaco con capas de hojaldre y una rica crema pastelera de vainilla, a menudo cubierto con azúcar glass. A diferencia de la mayoría de los postres papales, este se convirtió en un fenómeno nacional, con fanáticos haciendo fila para probar el pastel del Papa. Para Juan Pablo II, no se trataba del azúcar, sino del recuerdo, de amigos, libertad y un momento de tranquilidad antes del comienzo de la edad adulta. Su cariño por la kremówka le dio al postre una cualidad espiritual. De repente, simbolizó la juventud, la resiliencia y la sencillez de la alegría. En una vida marcada por los viajes por todo el mundo y el liderazgo moral, este modesto pastel siguió siendo su vínculo más dulce con el hogar. ¿Has probado alguna vez la kremówka u otro postre de tu infancia? ¿Qué dulce te transporta al pasado? Comparte tu recuerdo en los comentarios. Nos encantaría conocer tu historia. Nacido Joseph Ratzinger en Baviera, el Papa Benedicto XVI tenía una reconocida afición por un clásico alemán, la tarta selva negra. Con capas de bizcocho de chocolate, crema batida, guindas y un toque de kirsch, licor de cereza. Este postre era tan rico en sabor como lo era en el recuerdo. De niño, era un elemento central festivo en cumpleaños y festividades. Incluso como Papa, a Benedicto XVI se le iluminaban los ojos cuando le servían una rebanada cuidadosamente preparada en ocasiones especiales. Apreciaba la artesanía, el equilibrio entre ácido y dulce, las capas meticulosas, la elegancia visual. Los chefs del Vaticano comentaron que lo prefería sin exceso de alcohol, prefiriendo que las cerezas brillaran. Si bien la imagen pública de Benedicto XVI se inclinaba hacia lo académico y reservado, su postre favorito contaba una historia diferente. Una de calidez, tradición y alegría arraigada. Hoy en día, la tarta selva negra sigue siendo un símbolo de celebración en Alemania, y para el Papa Benedicto era un dulce sabor a casa, sin importar lo lejos que viajara. A continuación, un papa cuyo postre favorito era un postre refrescante y congelado, y que hacía lugar en la mesa para todos, incluso cuando el postre venía acompañado de un toque de humildad. Como el primer papa latinoamericano, el Papa Francisco trajo el sabor argentino al Vaticano, incluyendo su amor de toda la vida por el dulce de leche. Pero no cualquier presentación. Se dice que lo disfruta especialmente mezclado con un cremoso helado. Esta fusión helada de tradición italiana y argentina le sienta de maravilla al pontífice, arraigada en su herencia, pero abierta al mundo. Criado en Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio habría disfrutado del dulce de leche de niño en tostadas, en pasteles o rociado sobre flan. En Roma, los chefs del Vaticano lo adaptaron al formato de helado, fresco, reconfortante y rico en dulzura caramelizada. A diferencia de los postres papales más decadentes del pasado, este es discretamente indulgente y ampliamente accesible, como él mismo. El Papa Francisco es conocido por su sencillez, humildad y alegría, y el helado de dulce de leche encaja con ese espíritu, sin pretensiones, solo dulzura que perdura. Ya sea saludando a la multitud o rezando en silencio, puedes imaginarlo terminando un largo día con una cucharada de agradecimiento. El Papa Pío XI, quien dirigió la Iglesia de 1922 a 1939, prefería los sabores clásicos e intensos, y su postre predilecto lo reflejaba: el panforte. Un pastel de frutas italiano denso y especiado, repleto de nueces, cítricos confitados, miel y especias cálidas. El panforte se originó en Siena y se remonta al siglo XIII. Conocido por su longevidad y sabor intenso, se preparaba tradicionalmente para peregrinos y miembros de la realeza, por lo que parecía apropiado para un hombre que expandió la misión global de la Iglesia. Si bien no es ostentoso, el panforte es duradero y complejo, al igual que el papado de Pío XI, que gestionó el Tratado de Letrán y el auge de los poderes políticos modernos. Las cocinas del Vaticano servían finas rebanadas de panforte durante los días festivos o después de las cenas formales, y se dice que el Papa apreciaba su sabor picante y su textura robusta. No era un postre por el postre, era tradición. Y para Pío XI, reflejaba su amor por la historia, la fuerza y la dulzura merecida, no esperada, un auténtico bocado de legado. A sus 90 años, el papa de mayor edad de la historia moderna, León XIII, fue un hombre de gran resistencia, intelecto y refinamiento. ¿Su postre favorito? Los marrons glacés o castañas confitadas.
Este manjar, especialmente popular en Francia y el norte de Italia durante el siglo XIX, consiste en confitar cuidadosamente las castañas en almíbar durante varios días hasta que se convierten en bocados brillantes y brillantes como joyas. De joven en los estados pontificios, León XIII probó estos dulces durante las fiestas y los banquetes diplomáticos. Apreciaba su elegancia y sobriedad. Dulces pero no abrumadores, suaves pero firmes, simples pero suntuosos. Los marrons glacés se servían a menudo en bandejas de plata en el Vaticano durante la Navidad o en las recepciones papales. Para León XIII, quien equilibraba la profundidad espiritual con la astucia política, encarnaban la fusión perfecta de lo terrenal y la gracia. Hoy en día, son un capricho poco común, pero una vez honraron los labios de un papa que creía profundamente en el poder de la tradición reflexiva. Cada castaña guardaba un siglo de cuidados. A continuación, conocemos a un papa que prefería la simplicidad bávara y a otro cuyo postre favorito de la infancia se convirtió en el más simbólico de su reinado. Prepárense para una comida reconfortante al estilo papal. El Papa Pío X, canonizado y recordado por su profunda humildad, tenía gustos sencillos, incluso en postres. Su favorito, un tazón de cremoso arroz con leche, ligeramente aromatizado con ralladura de limón. Nacido en la Italia rural, Giuseppe Sarto creció en una familia modesta donde los lujos eran escasos. El arroz con leche era un plato reconfortante elaborado con alimentos básicos de la despensa: leche, azúcar, arroz arbóreo, a veces enriquecido con un poco de yema de huevo o canela. Pero era la cáscara de limón fresca, añadida al remover el postre, lo que lo hacía especial para él. Incluso tras ascender al más alto cargo de la iglesia, Pío X prefería la comida campesina a la gourmet. No veía la necesidad de indulgencias, pero encontraba una profunda satisfacción en lo honesto y nutritivo. Los chefs del Vaticano respetaban sus preferencias y a menudo preparaban este plato en días festivos o en momentos de tranquilidad. Para Pío X, este humilde postre reflejaba su vida, sencilla, sincera y discretamente llena de gracia. ¿Cuál es el postre más sencillo que te ha encantado? ¿Uno que te reconforta más que te sorprende? Comparte tu historia en los comentarios. Nos encantaría saber qué dulces humildes son los más importantes para ti. El Papa Clemente XIV, quien dirigió la Iglesia durante el turbulento final del siglo XVIII, era conocido por su amor por las mañanas tranquilas y las conversaciones reflexivas. Su postre predilecto, la ciambella, un clásico pastel italiano para el desayuno con forma de anillo, ligeramente dulce y perfecto para mojar en café o vino. Elaborada con harina, huevos, azúcar y limón, a veces aromatizada con anís o ron, la ciambella era un dulce rústico común en los hogares romanos. Se dice que Clemente XIV disfrutaba de rebanadas después de largos paseos por los jardines del Vaticano o durante sus reuniones con eruditos. A diferencia de las ricas natillas o los elaborados pasteles de su época, la ciambella era sencilla y sincera. Era un postre que no hablaba de estatus, sino de estabilidad, algo para compartir con visitantes, cardenales o incluso sirvientes. La forma de anillo, símbolo de la eternidad, añadía un sutil simbolismo a cada bocado. Hoy en día, la ciambella sigue viva en las cocinas italianas, pero su discreta dignidad como favorito papal añade un toque más a su perdurable atractivo. Durante el papado barroco de Urbano Viuto, una época de grandes catedrales y esplendor artístico, su postre favorito era sorprendentemente sencillo: la crostata di ricotta e miele, una tarta rústica hecha con ricota fresca y miel. Aunque nació en el seno de la poderosa familia Barberini, Urbano Viuto conservaba gratos recuerdos de la vida rural y las cocinas monásticas, donde estos postres eran comunes. La crostata, a menudo envuelta en una masa mantecosa y ligeramente perfumada con ralladura de limón o naranja, combinaba la dulzura natural con una textura cremosa. Los registros vaticanos sugieren que la pedía durante las fiestas de Pascua y Pentecostés, y que a menudo compartía con diplomáticos y clérigos visitantes. El uso de la miel, símbolo de la dulzura divina, también le otorgaba al plato una resonancia espiritual. Para un papa conocido por encargar obras de Bernini y Caravaggio, esta humilde tarta servía de recordatorio. La belleza también reside en la simplicidad. La crostata no era ostentosa, sino fundamental. Una dorada porción de paz pastoral en medio de la grandeza de Roma. A continuación, un pontífice que maridaba el postre con la diplomacia y cuyo gusto por lo dulce sorprendió incluso a sus más allegados. Sus favoritos, llenos de encanto, cultura y sabor atemporal.
El Papa Inocencio XI, recordado por su austeridad y su compromiso con las reformas, prefería, como era de esperar, uno de los postres más sencillos de Italia, los biscotti de almendra. Estas galletas, horneadas 2 veces, conocidas en Toscana como cantuccini, son crujientes, no excesivamente dulces y a menudo se disfrutaban mojadas en vin santo o en un café matutino. Nacido en Como, Inocencio XI aportó un pragmatismo nórdico al papado y a menudo rechazaba los festines suntuosos. Aún así, se permitía un biscotti ocasional con el té de la tarde, una pequeña alegría en una vida guiada por la moderación. Hechas de harina, huevos, azúcar y almendras tostadas, estas galletas eran humildes, sustanciosas y duraderas, tal como el hombre que las disfrutaba. Las cocinas del Vaticano, conscientes de sus preferencias, preparaban lotes frescos con regularidad, guardándolos en latas para un servicio rápido a los invitados o en las visitas papales. Mientras que otros papas preferían natillas o pasteles, la elección de biscotti de Inocencio XI parecía un mensaje. La dulzura no tiene por qué ser llamativa. A veces, lo mejor es cuando cruje suavemente, perdura un poco e invita a dar otro mordisco meditado. El Papa Benedicto XV, quien dirigió la Iglesia durante la Primera Guerra Mundial, fue un hombre de profunda empatía y gusto delicado, y su postre favorito reflejaba esa dualidad: la granita di café con panna, un granizado de café semicongelado cubierto con crema batida, un clásico siciliano que se extendió a Roma a principios del siglo XX. Este helado postre ofrecía un momento de luminosidad en una época oscura. Disfrutaba del intenso amargor del café suavizado por la dulce crema, que solía servirse en pequeños cuencos de plata durante las tardes calurosas o después de largas reuniones con diplomáticos. A diferencia de los postres más contundentes, la granita no requería excesos, solo precisión, paciencia y buenos ingredientes. El legado de Benedicto XV incluye incansables esfuerzos por la paz y la ayuda humanitaria, pero en los momentos de tranquilidad, este postre le hacía reflexionar. El contraste entre lo frío y lo suave, lo intenso y lo dulce, reflejaba su papado. Un papado que enfrentaba el desafío con compasión. La granita es fugaz, refrescante y penetrante en el paladar, como la esperanza que atraviesa la incertidumbre, una cucharada fría a la vez. El Papa Alejandro VII, figura barroca conocida tanto por su ambición espiritual como por su refinado gusto estético, disfrutaba de un postre que encajaba con su sensibilidad artística: cáscaras de naranja confitadas. Este manjar, a menudo elaborado en monasterios romanos, consistía en cocer a fuego lento cáscaras de naranja en almíbar hasta que se volvían translúcidas y fragantes, para luego secarlas y espolvorearlas con azúcar. Era un capricho sofisticado, fragante, agridulce y lleno de simbolismo. La cáscara de naranja representaba renovación, claridad y templanza en la tradición cristiana, y se dice que Alejandro VII recibía cajas de monjas de clausura especializadas en repostería. Las saboreaba lentamente, a menudo mientras leía o dictaba cartas. El postre encajaba a la perfección con su doble identidad. Amante de la grandeza, encargó la columnata de Bernini en la plaza de San Pedro, pero comprometido con la espiritualidad. Hoy en día los cítricos confitados suelen pasarse por alto, pero para Alejandro VII estas relucientes rodajas de fruta tenían un significado que iba más allá del sabor. Eran meditativas, un recordatorio silencioso y fragante de que la dulzura a menudo surge de los comienzos más amargos. ¿Has probado alguna vez un postre tradicional europeo con significado religioso o cultural? ¿A qué sabía y a qué te recordó? Comparte tu experiencia en los comentarios. Se dice que el Papa Gregorio XVI, un pontífice contemplativo y erudito de principios del siglo XIX, prefería la refinada simplicidad del pere al vino rosso. Peras escalfadas en vino tinto, especiadas con canela y clavo. Este elegante postre, a menudo servido frío con una ligera reducción de almíbar, era un favorito tanto en las cocinas monásticas como en las villas romanas. La formación monástica de Gregorio XVI moldeó su modesto paladar, pero las peras escalfadas ofrecían equilibrio, fruto de la tierra, transformado mediante la atención paciente. Los chefs del Vaticano lo preparaban con peras de temporada de huertos cercanos, permitiendo que el vino y las especias impregnaran la fruta de calidez y profundidad. A diferencia de postres más contundentes, este enfatizaba la moderación, dulzor sin excesos. Servido en cenas privadas y días festivos, reflejaba las ideas de Gregorio XVI sobre la templanza y la tradición.
Hoy en día, este clásico rara vez se relaciona con las cocinas papales, pero alguna vez fue el final elegido por un papa que creía en la estructura, el orden y el lento desarrollo de la gracia, bocado a bocado especiado. El Papa Julio II, el Papa Guerrero, conocido por encargar a Miguel Ángel y ampliar la Basílica de San Pedro, sorprendentemente prefería un postre humilde pero simbólico. Higos frescos rociados con miel y cubiertos con nueces. Una auténtica figura renacentista, Julio apreciaba las antiguas raíces romanas de esta combinación. Los higos representaban la prosperidad y el renacimiento, la pureza de la miel y el favor divino, y las nueces la fuerza de la sabiduría. Este rústico postre se servía a menudo en reuniones en jardines y retiros papales fuera de la ciudad, donde podía escapar del peso de las maniobras políticas. Sin harina ni fuego, solo naturaleza, dispuesta con significado. Sus cocineros conseguían higos de los jardines del Vaticano y granjas locales, maridándolos con miel dorada del Lacio y nueces tostadas y partidas para darle sabor. No era solo un dulce, era un recordatorio de los ideales clásicos, de la naturaleza como arte divino. Para Julio II, quien gobernó con fuerza y visión, este plato fue un breve regreso a la quietud, el sabor del Edén en la lengua en un mundo que estaba ocupado reconstruyendo. El Papa Sixto V, constructor y reformador de la Roma de finales del siglo XVI, tenía predilección por los postres que combinaban un sabor intenso con una profunda tradición, como la crostata di ricotta e mosto d'uva. Esta tarta combinaba ricota cremosa con mosto de uva reducido, un jarabe espeso y dulce elaborado con uvas de vino recién prensadas. Popular entre los agricultores del centro de Italia y los panaderos monásticos, se servía durante las fiestas de la cosecha y las grandes fiestas. Sixto V, quien ascendió de humilde pastor al poder papal, amaba el contraste. Raíces rústicas con una ejecución refinada. El mosto de uva aportaba un intenso tono púrpura y una profundidad agridulce, mientras que la ricota suavizaba el sabor. Los registros del Vaticano sugieren que esta tarta se servía durante las reuniones de la temporada de la vendimia y se compartía con obispos y embajadores. Para Sixto V era más que un postre, era un legado. Al igual que sus amplias reformas de infraestructura y las renovaciones del Vaticano, transformaba la materia prima en una belleza perdurable. Una tarta que podía lucirse por sí sola en una bandeja de plata o en la mesa de un campesino. Nuestros últimos papas eligieron dulces que provocaron sonrisas y marcaron tendencia. Uno amado por las monjas de toda Europa y otro vinculado a la alegría de la infancia en las calles de Buenos Aires. El Papa Clemente VII es conocido por su afición al café, pero su dulce predilección se inclinaba hacia algo más lúdico, las frutas de mazapán. Estos dulces de pasta de almendra, moldeados y pintados a mano para imitar manzanas, peras, naranjas e higos, fueron popularizados por las monjas sicilianas y rápidamente se convirtieron en un clásico de la mesa papal. Clemente VI, mecenas del arte y el detalle, admiraba su artesanía tanto como su sabor. Eran pequeñas obras de escultura comestible, delicadas, fragantes y de sorprendente realismo. A menudo presentadas en cajas decorativas o bandejas de plata, añadían encanto y festividad a los banquetes papales. Más allá de su dulzura, las frutas de mazapán tenían un peso simbólico, frutos de conocimiento, generosidad y abundancia. Para un papa que navegaba entre las tensiones entre la reforma y la tradición, estas ingeniosas creaciones ofrecían alegría y ligereza. Hoy en día, se reservan principalmente para festividades como el Día de Todos los Santos, pero antaño adornaban las mesas del Vaticano y deleitaban a un papa cuya fe dejaba espacio para la fantasía. Un postre que también representaba devoción en miniatura. Espero que hayan disfrutado de este sabroso viaje por los dulces más sagrados de la historia. ¿Qué postre les conmovió más? Mantengamos vivas estas historias y sabores. Gracias por acompañarnos. Tatapep kundi sidi tirete sindir atie tas la pesiam dimainte.